Lo primero que me gustaría compartir es la sensación, la experiencia de ensanchamiento del espíritu, leyendo las preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias que me han hecho llegar a partir de lo que les comentaba el viernes. La verdad que leyéndolas me doy cuenta que hubo mucho movimiento, mucho diálogo, mucha interacción, han surgido propuestas, han surgido preguntas, y bueno, eso era el fin principal que yo quería. O sea, no, la verdad que no creo que hoy la clave pase por una palabra iluminada que se adopte, se incorpore o se repita, sino por aquello que se agite en el corazón del pueblo a lo largo y a lo ancho de nuestra patria y de los pueblos vecinos, para enfrentar, discernir y encontrar los caminos para responder a esta hora tan particular en la que nos encontramos. He leído atentamente, bueno, de Godoy Cruz Mendoza, de Villa María Córdoba, de Cava, Rosario, Formosa, Saladillo, Junín de los Andes, Villa Langostura, Misiones, San Martín, Buenos Aires, Malvinas Argentinas, San Antonio de Areco, José Cepaz, y sé que después llegaron otras que después me las van a hacer alcanzar también, pero llegaron después del envío para que yo prepare este diálogo, ¿no? Esta continuidad de diálogo. Así que a lo largo y a lo ancho del país todos seguimos reflexionando. Yo preparé para organizar un poquito el eco de tantas opiniones y diversas. Yo creo que hay con dos núcleos, dos imágenes, se reúnen casi todas o yo preparé para ser sintético, no más de media hora, un poquito los aportes, las preguntas, ¿no? Uno, incorpora una imagen nueva, pero que todos conocen, para reunir, me parece a mí oportuna para reunir varias preguntas y aportes, y la otra es retomar la imagen del trigo y la cizaña, del tiempo y el espacio del Papa, porque hubo muchas preguntas y sugerencias sobre eso. La primera, entonces, todos conocemos la imagen de Dan César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Alguna vez la hemos oído. Bueno, es una imagen que se usa, en mi opinión, la mayoría de las veces de modo equivocado. Pero no me interesa discutirla y comentarla, sino tomar el hilo conductor de esa imagen, ¿no? Ustedes se acuerdan, a Jesús le preguntan, para ponerlo a prueba, para cuestionarlo y poder acusarlo, si hay que pagar los impuestos o no. Jesús dice, deme una moneda, le dan una moneda del imperio. ¿De quién es esta imagen? Del César. Y Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yendo directo al núcleo, que lo quiero presentar porque me sirve para reunir varios aportes y preguntas, hay una cosa implícita en la palabra de Jesús. ¿De quién es esta imagen? Del César. ¿El hombre de quién es imagen? Desde la primera página de la Biblia, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios es reconocer en cada hombre a la imagen y semejanza de Dios, que obviamente está muy por encima de las imágenes del César, de cualquier imperio o de cualquier forma de poder. Justamente la imagen y semejanza de Dios que hay en cada hombre, y cuando eso se pone por encima de la imagen del César, con todo esto significa económica y financiera y políticamente, esa es la clave de Jesús. ¿Esto por qué? Porque varios me decían, la fe católica, ¿cómo la vivimos como fe del pueblo si hay diversas creencias?
siempre, siempre las comunidades católicas se han sentido hermanas de todas las creencias. La fe católica madura dentro de las distintas culturas y el corazón de toda cultura, siempre en toda la historia, ha sido un núcleo religioso. Con sumo respeto se trata de ese núcleo religioso, todos los santos y los pensadores cristianos de todos los tiempos, como hizo Jesús. De modo que cuando vivo mi fe católica en medio del pueblo, me siento hermano de cualquier otra comunidad religiosa, judía, musulmana, y aún de gente que me diga yo soy agnóstico. Respeto. El punto de encuentro está en cuando trabajamos juntos por la imagen de Dios que hay en cada hombre, por la dignidad de cada ser humano, por la dignidad de su trabajo, de sus luchas. Ahí nos encontramos todos. No se trata de ningún fanatismo, no se trata de ningún sectarismo. A veces se hace de las ideas católicas una idea sectaria, todo lo contrario. Precisamente lo católico, lo universal, lo abierto, pero a partir de un núcleo de fe viva, es incluir. Y por eso también somos sencillamente críticos. Alguno decía cómo comportarnos cuando a veces se persigue, hay ciertas persecuciones políticas, aún dentro de los mismos compañeros del campo nacional y popular, sabiendo que estamos trabajando juntos y todos nos equivocamos, y con paciencia generar las opiniones y las oportunidades. Se trata de que entonces, en diálogo con todos, y desde los aportes que cada uno pueda dar, juntos trabajar por la dignidad del hombre y la dignidad de los trabajadores. Esto me parece que era un punto que es importante. Por eso, algunos decían también, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido hay necesidades materiales y espirituales del pueblo que tenemos que alimentar? La imagen de Jesús nos sirve. No son dos mundos yuxtapuestos. No hay necesidades materiales y al lado o arriba de espirituales. No, justamente, ¿de quién es esta imagen? Dar a Dios lo que es de Dios. Cuando doy de comer al hambriento, lo hago desde una necesidad espiritual y material unida. No son dos dimensiones separadas. Cuando trabajo por la justicia, estoy también trabajando por el reino de Dios. Es falsa cualquier espiritualidad desencarnada, que no se encarne en lo material. Cuando decimos que el corazón de los pueblos son los más humildes, estamos diciendo también algo material y espiritual al mismo tiempo. Los que están en mayor riesgo son los que más confían en Dios, son los que más nos pueden hablar de Dios. Por eso vamos descubriendo en uno y otro momento lo que nos enseña Dios a través de todos, pero especialmente de los más pobres o los que están en mayor necesidad. Ahí es donde Dios nos ilumina su imagen. A veces en el más desfigurado, ecce homo, es donde hemos de encontrar la imagen de Dios. Y si la encontramos, es que podemos trabajar por el bien común. Por eso, material y espiritual es una misma situación. Las carencias por venir, que decían uno de los grupos, atendiendo no solo al cuidado de la salud, sino al cuidado económico. Las carencias por venir del orden del alimento, del orden del trabajo, del orden del techo, ya nos ponen en un camino de búsqueda a todos. Y es muy difícil. La hora que se avecina es muy difícil, no hay que disimularlo. Bien.
En este sentido también, uno de los grupos me decía cómo alimentar la espiritualidad cuando la iglesia ha abandonado ese lugar. Me dan los nombres de la capilla. Yo entiendo que hay alguna iglesia que ha quedado sin sacerdotes o algo parecido. No conozco el detalle, pero no tengo vergüenza de reconocer que si hablamos de los sacerdotes o la pastoral, hemos abandonado lugares y no estamos capacitados para responder ni en número ni en calidad a las necesidades del pueblo. Hay una desproporción. Pero por otro lado, el núcleo es la fe del pueblo de Dios. El pueblo se evangeliza a sí mismo. El pueblo creyente sigue alimentando el núcleo de fe del pueblo peregrino de Dios en nuestra tierra. Y ahí podemos sumarnos siempre. Puede ser que sean medios muy humildes, quizás son los más eficaces, quizás son los que beben de raíces más hondas y quizás es los que puedan hacer una siembra que en el tiempo se prolonguen más. También me decían cómo permanecer en comunidad juntos y separados, ¿no? Por esta separación que estamos teniendo por el confinamiento. También es una combinación muy especial de material y espiritual, ¿no? Materialmente no podemos abrazarnos, no podemos rezar juntos, no podemos compartir la fiesta del pueblo cultural que siempre es en comunidad, cuerpo a cuerpo, corazón a corazón, rostro con rostro. Y sin embargo, esa distancia la podemos, mientras tanto, subsanar con la fuerza espiritual, con la certeza del corazón que nos hace sentir unidos y que seguimos trabajando e imaginando para varias otras circunstancias. Bien, esto sobre alguno de los aspectos, puede ser que me olvide de algo, pero quiero pasar al segundo núcleo, porque muchos comentarios tenían que ver con la imagen de Bergoglio, de nuestro Papa Francisco, en relación con el tiempo y el espacio, ¿no? Bueno, la verdad es que los números de la Evangelii Gaudium al respecto yo siempre saco cosas nuevas. De hecho, para la meditación del otro día volví a leerlo y me detuve en otras palabras, por eso son tan propias, ¿no? Lo pueden buscar, es fácil, el número 222 en adelante de la Evangelii Gaudium. Pero comento algunas opiniones y preguntas que se dieron en torno a esta metáfora que el Papa toma. Hay una oposición, una contraposición o una complementación en trabajar el tiempo o el espacio. Se trata de una complementariedad, está claro, no es una contraposición. No es que trabajamos para el tiempo y olvidamos los espacios. Pero hay una prioridad, el tiempo es superior del espacio, ¿no? El Papa lamenta que se trabajen solo los espacios y entonces solamente se busca el poder y uno en el poder. En cambio, cuando se trabajan los tiempos, los lugares de poder se ocupan como eslabones que se concatenan hacia atrás y hacia adelante. Y no importa entonces cuándo dé fruto. Lo que importa es yo sumar el eslabón en este momento en el que ahora estoy. Eso es tener conciencia del tiempo. Se asumen los límites, pero se logra que el límite se vuelva horizonte por ese no poner el centro en el poder que uno ocupa o que uno esté llamado a ocupar. Si ese ocuparlo es como servicio, entonces es un eslabón más. Y hay que ocupar los espacios. Los espacios que Dios te da, hay que ocuparlos.
pero con la conciencia del tiempo, de que venimos de más atrás y la realización plena de lo que logro hacer es más adelante. El horizonte se ensancha y el límite de ahora se transforma en una oportunidad. Eso es lo que significa que el tiempo es superior del espacio, ¿no? Y aquí hay otros elementos que decían, si los procesos son de los pueblos o son de las personas. Aquí había dos, tres preguntas, comentarios bien interesantes, ¿no? Porque los procesos, si hablamos de generaciones, de eslabones, del tiempo, son de los pueblos. ¿Significa esto que no es de las personas? Todo lo contrario, ¿no? Ustedes recordarán, en la historia del peronismo, Evita es muy clara y ha dado un montón de ejemplos de la historia. Cuando ha habido pueblos que avanzaron y no tuvieron sus líderes, y ha habido líderes que no tuvieron sincronía con su pueblo. Y ella dice claramente que hubo un fenómeno sincrónico del pueblo que reconoce su líder y el líder que lee su doctrina en la vida, en la historia, en la sabiduría gestada por un pueblo. Hay una reciprocidad. Es un modelo inusual, es un modelo del campo de lo político económico, pero es un ejemplo que nos sirve. Cada uno debe encontrar su modo personal de sumarse a esta peregrinación del pueblo de Dios por la historia. Cuando decimos que el pueblo hace la historia, no estamos diciendo que los hombres y mujeres del pueblo seamos anónimos. Todo lo contrario, nos personaliza. Por eso los hombres y mujeres de nuestro pueblo tienen dignidad. Den a Dios lo que es de Dios. Tienen conciencia de su imagen, de ser imagen de Dios, y ven en su prójimo la imagen de Dios. Esa dignidad personaliza como nada. Pero claro, no es una personalización ni individualista, ni aislada, ni que vive en el mundo de las ideas, ni que vive en el mundo de la utopía. No, peregrina en el pueblo y para el pueblo. Cuando queremos servir al pueblo, tenemos que reconocer nuestros talentos. Tenemos que indagar sobre nuestros dones. La comunidad de servicio en el corazón de nuestro pueblo, según nuestras más variadas circunstancias y condiciones, nos permite a cada uno reconocer su propio talento. Y había leído eso del Papa, que diversificaba, por supuesto que se puede diversificar mucho más, pero repaso esto, ¿no? Las culturas son el lugar donde la creación acontece. Y la creación lo desarrolla. Lo más bello de su arte, lo más habilidoso de su técnica, lo que permite a sus organizaciones políticas alcanzar el bien común, a su filosofía dar razón de su ser y a sus religiones ligarse con lo trascendente por medio del culto, ¿no? Hay carismas políticos, económicos, hay carismas técnicos, hay carismas religiosos, hay carismas filosóficos, hay carismas artísticos. Y tampoco es un listado que se agota. Quizás en este momento actual, los carismas que más se necesitan y se ponen en juego y se despiertan son aquellos que crean comunidad en situaciones de adversidad, ante el flagelo de la salud y de la indigencia, de la falta de comida, de la falta de generación de un trabajo digno. La solución a esas dificultades, sin duda necesita de carismas de conducción, de economía, de técnicos, de religiosos, de artistas, pero sobre todo hacen falta, pienso, ¿no? Carismas de consolidación,
en cada pequeña comunidad. Y eso me parece que hay que reconocer esos carismas. El carisma, cuando se reconoce, se pone en movimiento, y cuando se pone en movimiento, se pone al servicio, y en el servicio se descubre a sí mismo, se crece y se vincula con otros carismas. Y entonces trabaja siempre dentro del pueblo y al servicio del pueblo. Creo que ante los momentos de mayor adversidad, de mayor flagelo hacia el pueblo, me parece que sin duda va a haber múltiples y diversos carismas, y todos podremos descubrir en los compañeros de comunidad y de servicio y ayudar a que se reconozcan. Me preguntan también algunas preguntas muy interesantes sobre la coyuntura internacional en la que nos encontramos. Creo que va a haber varios disertantes que van a darnos más luz sobre esta situación, con mucho más detalle. Me preguntan también quién es la cizaña y quién va a vencerla. La parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Este es un tema muy delicado, pero muy simple para meditar. No se trata de identificar: yo soy trigo, vos sos cizaña, yo soy cizaña, vos sos trigo, este grupo o aquel grupo. No pasa por ahí. Por ese lado se llama maniqueísmo en la doctrina de la Iglesia, en su tradición, ¿no? El maniqueísmo siempre lleva a un camino muy equivocado. Es un camino dialéctico, además, buenos y malos, los míos y los de enfrente. Toda división dentro del pueblo es maniquea, no lleva a nada, no lleva sinceramente a nada. Jesús no se refiere a eso cuando habla del trigo y la cizaña. Creo yo que se refiere a que inevitablemente cuando construimos y buscamos sembrar el bien, aparece también el mal. La cizaña tiene la característica de muchos de nosotros somos bichos de ciudad, con lo cual decimos esto teóricamente, pero la cizaña tiene la misma apariencia que el trigo, hasta que el trigo da su fruto. Ahí se diferencian. Por los frutos los conoceréis. Hasta que no aparece la espiga madura, las plantas parecen parecidas. Entonces, si yo saco la cizaña, saco el trigo. A lo mejor, porque no se distinguen bien. Esa es la paciencia, es el sentido de Jesús de tener paciencia en los momentos de adversidad. No acusemos, no juzguemos para no ser juzgados. Tengo errores, tengo aciertos, mi hermano también. Si trabajamos juntos por el bien del pueblo, la cizaña se revela como cizaña y se la aparta, y el trigo va a dar su fruto y se lo festeja y se lo celebra. Por eso hace falta la paciencia, ¿no? Por eso dice que el trigo vence a la cizaña con el tiempo. Con el tiempo. El pueblo criba, hace la crisis. La vida del pueblo, si se está cuidando, criba el trigo de la cizaña con el tiempo. Cuando no hay pueblo, cuando es una suma de individuos aislados, sin conexión, sin raíces, sin sabiduría popular, sin suelo a partir del cual se desarrolla, sin un pueblo al que se está sirviendo, entonces no puede cribar. Con el tiempo no logra discernir. Y son las grandes confusiones cuando las culturas decaen, cuando los imperios se destruyen. ¿De quién es esta cara? Del César.
El César se destruyó y la imagen y semejanza del hombre permaneció. Y las comunidades cristianas que lo reconocieron a cada hermano como imagen y semejanza de Dios, pudieron renovarse, pudieron reconocerse, pudieron multiplicarse, pudieron seguir haciendo su servicio. Nuestro tiempo es muy análogo a eso. No se trata de un programa, se trata de una vida que se cuida, se reconoce y se cultiva con los carismas de cada uno y con la paciencia del tiempo para que realice la criba. Puede ser difícil, sí, pero es un camino fuerte cuando los lazos permanecen en el día a día en las distintas comunidades. Y esos lazos, quería decir, que no solamente son dentro de lo nacional, como todos saben, no digo nada nuevo, pero nuestro pueblo es un pueblo de hermanos, es hermano de los pueblos vecinos, hermano de los pueblos del mundo. Y por eso en esta también conflicto mundial, entre una mirada única y cerrada, universalista, donde no distingue rostros, no distingue identidades, que está cayendo, pero que patalea por mantener su poder y su prepotencia de modo cada vez más evidente, se opone la obra de los pueblos hermanos, de los pueblos fraternos, en el que la diversidad religiosa, la diversidad cultural, la diversidad política, mientras sea para enriquecer toda esa convivencia de los pueblos, se va a ir fortaleciendo, poco a poco, paso a paso. Pero ahí está nuestro horizonte, donde los límites se transforman, las coyunturas difíciles se transforman en ocasión de ensanchar el horizonte. Más o menos, con dentro de mis limitaciones, vuelco lo que me ha hecho pensar, todo lo que me han hecho llegar, pero como les decía, lo más importante es que siga habiendo diálogo, intercambio sobre esto, sobre los que nos sigan aportando los otros disertantes. El diálogo, la confrontación con la coyuntura y sus desafíos en comunidad y con los carismas personales, el intercambio creciente entre unos y otros, ahí vamos a ir encontrando más y más riqueza. Yo termino con una cita de Ricardo Monti, lo mencioné la vez pasada, es uno de nuestros dramaturgos, una obra muy hermosa que se llama La oscuridad de la razón. El personaje Mariano es un joven argentino, inicios del siglo XIX, 1820, 1830, no hay una fecha exacta, pero es el contexto, en el que debate con Dalmacio, que es su tío, ¿no? Su tío mató a su padre, él todavía no lo descubrió, lo va a descubrir, es una Orestíada o una variante de Hamlet, son los mitos que se activan en las distintas culturas. No lo descubrió, pero al comienzo de un fuerte conflicto, su tío Dalmacio anoraba las ideas de Europa, y él que conoció las ideas de Europa a fondo está buscando las raíces en su propia tierra. Y dice lo siguiente, sin más contexto, porque estas palabras también hablan independientemente y por sí mismas. Esos muros que abatiste de la patria, esos siglos que buscaste derogar, son la savia y la raíz del tiempo nuevo. Cuanto más lejos vaya lo oculto del árbol en la tierra de la historia, más frondoso será lo visible y el fruto más sazonado. Concluyo con esto y muchas gracias. Muy bien, padre. Muy bien. Muchas gracias. Carlos, no sé si querés añadir algo.
No, no, perfecto, me parece que estuvo redondito. Bueno, damos por concluida la ronda de preguntas. Muchas Bueno, gracias de muchísimas nuevo, gracias por el padre. trabajo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias y Seguimos que tenga viendo. buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. ¿Cuándo sale la próxima? El lunes hacemos entrega de la Mañana. que Ah, bueno, hicimos el sábado. Esta buenísimo. tuya, esta respuesta, no sé si la daremos. Yo creo, yo lo haría esta misma semana, Fabio, Sí, sí, lo del sí. Padre de Dios. La vamos a entregar cuanto antes. Bueno, Y ya hasta tenemos pronto. grabado lunes, miércoles y viernes. Ah, Así es. buenísimo, buenísimo. Bueno, Bueno, dale, chao, nos iremos chao. enterando. Gracias por el trabajo a todos. Hasta luego. Chao, hasta Chao, luego. Eduardo. Gracias.